Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría inmensa tenerlos por aquí una vez más. Espero de todo corazón que todos estén teniendo un día absolutamente maravilloso, lleno de pequeñas alegrías y grandes sonrisas. Hoy, como ya saben, vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me parte el corazón en mil pedazos. Sé que a muchos de ustedes también les tocará la fibra sensible, porque esta noticia ha resonado con fuerza en la comunidad de fans alrededor del mundo. Vamos a hablar sobre la ruptura de Ander Erzel y Kerem Bürsin. Sí, lo sé, es una noticia que golpeó a muchos fans como un jarro de agua helada en pleno verano. Una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco, cuyo amor parecía sacado directamente de un cuento de hadas, una historia digna de ser contada una y otra vez, ha decidido tomar caminos separados. Un adiós que nadie esperaba, un punto final en una historia que muchos creían que era eterna. Prepárense porque vamos a analizar en profundidad las posibles razones detrás de esta difícil decisión, revivir los momentos más icónicos de su relación, esos instantes que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero, y sí, quizás dejemos caer alguna lagrimilla juntos mientras recordamos lo que fue. Pero antes de que empecemos con el análisis a fondo, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si eres nuevo por aquí, o si has estado viendo mis vídeos a escondidas pero aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para unirte a nuestra comunidad. Haz clic en ese botón de suscribirte que está justo ahí abajo y activa la campanita para que no te pierdas ni uno solo de mis vídeos. Prometo que siempre traigo contenido interesante, entretenido y, sobre todo, lleno de cariño para ustedes. Además, me ayudas un montón a seguir creando vídeos, a investigar a fondo cada tema y a traerles las últimas noticias del mundo del espectáculo. Gracias de todo corazón por su apoyo. Ahora sí, metámonos de lleno en el tema, sin más dilación. Hande y Kerem. Dos nombres que durante un tiempo fueron sinónimo de amor, complicidad, química innegable y para muchos, la representación de una relación perfecta. Su historia comenzó como muchas de las grandes historias de amor, en el set de la exitosísima serie Senkalkapm, o Love is in the Air como la conocemos y amamos muchos de nosotros. Desde el principio, la conexión entre ellos era palpable, una energía que se podía sentir incluso a través de la pantalla. Sus personajes, Eda y Serkan, dos almas opuestas que se atraen irresistiblemente, enamoraron a audiencias de todo el mundo, y esa magia que se veía en pantalla rápidamente trascendió a la vida real. La chispa saltó, la llama se encendió y el resto, como dicen, es historia. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier romance. Insistían, con una sonrisa y una negación suave, en que eran solo buenos amigos y compañeros de trabajo. Pero, seamos honestos, ¿quién les creyó? Las miradas que se dedicaban el uno al otro, esas miradas que lo decían todo sin necesidad de palabras, las sonrisas cómplices que compartían en cada entrevista, la forma en que se apoyaban mutuamente en cada proyecto. Todo gritaba a los cuatro vientos que había algo más, mucho más, que una simple amistad. Los fans, por supuesto, estaban enloquecidos, alimentando la llama de la esperanza y no dejaban de especular, de analizar cada gesto, cada palabra, cada mirada. Finalmente, después de meses de rumores, especulaciones y la constante presión de los medios, Hande y Kerem confirmaron lo que todos ya sabíamos en nuestros corazones: estaban profundamente enamorados. Fue como si de repente el mundo se volviera un poco más brillante, como si una lluvia de confeti cayera del cielo. Su relación se convirtió en un torbellino de viajes románticos a destinos paradisíacos, declaraciones de amor públicas que nos hacían suspirar, y momentos adorables que compartían generosamente en sus redes sociales, permitiéndonos ser parte de su felicidad. Los veíamos viajar por el mundo, desde las calles empedradas de Roma hasta las playas exóticas de Bali, reír, bailar bajo las estrellas y simplemente disfrutar el uno del otro. Eran la pareja perfecta, el epítome del amor moderno, la prueba de que los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad. Recuerdo especialmente el viaje que hicieron a las Maldivas. Las fotos que compartieron desde ese paraíso terrenal eran de ensueño, postales perfectas que nos transportaban a un mundo de tranquilidad y romance. Se les veía relajados, felices, libres de las presiones de la fama y completamente enamorados. Eran la viva imagen de la felicidad, dos almas gemelas conectadas por un amor inquebrantable. También me acuerdo de sus apariciones en alfombras rojas, siempre impecables, siempre sonrientes y siempre mirándose con ese brillo especial en los ojos. Eran una pareja que irradiaba amor, positividad y un aura de complicidad que contagiaba a todos los que los rodeaban.
Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. A pesar de la imagen idílica que proyectaban al mundo, detrás de las cámaras, en la intimidad de sus vidas, parece que las cosas no eran tan perfectas como nos hacían creer. Y aquí es donde empezamos a especular, a analizar con lupa las posibles razones de su ruptura, a intentar desentrañar el misterio detrás de este final inesperado. Una de las teorías más extendidas, y quizás la más plausible, es la de las diferencias profesionales. Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía, dos nombres que resuenan con fuerza en la industria del entretenimiento, con agendas increíblemente apretadas y proyectos ambiciosos que los mantienen constantemente ocupados. Es posible que la presión del trabajo, los viajes constantes a diferentes países para filmar o promocionar sus proyectos, y la dificultad para conciliar sus carreras profesionales con su vida personal hayan afectado negativamente su relación. Mantener una relación a distancia, o incluso con horarios muy diferentes que dificultan pasar tiempo juntos, puede ser extremadamente difícil, incluso para las parejas más sólidas y comprometidas. Otra teoría que ha circulado con fuerza en los medios y en las redes sociales apunta a las presiones mediáticas. Ser una pareja tan pública, tan querida y admirada por millones de fans, significa estar constantemente bajo el escrutinio de los medios de comunicación y de los fans. Cada movimiento que hacían era analizado al detalle, cada rumor era amplificado y cada error, por pequeño que fuera, era magnificado y convertido en noticia. Es posible que esta presión constante, esta falta de privacidad y la sensación de estar siempre observados haya sido demasiado para ellos, y haya terminado por desgastar su relación. Imaginen tener a millones de personas opinando sobre cada aspecto de su vida amorosa, desde la ropa que usan hasta los lugares que visitan. Debe ser agotador, frustrante y, en última instancia, insostenible. También se ha hablado, aunque con menos certeza, de posibles diferencias en sus personalidades y expectativas de futuro. Aunque parecían muy compatibles al principio, compartiendo gustos y aficiones similares, es posible que con el tiempo hayan descubierto que sus valores y objetivos a largo plazo no estaban tan alineados como pensaban. A veces el amor no es suficiente. A veces es necesario tener una visión similar del futuro, compartir los mismos sueños y aspiraciones para que una relación funcione a largo plazo y pueda superar los obstáculos que inevitablemente surgen en el camino. Por supuesto, estas son solo teorías, especulaciones basadas en rumores y en la información que ha trascendido a los medios. La verdad es que solo Hande y Kerem saben realmente lo que pasó entre ellos, los verdaderos motivos que los llevaron a tomar esta difícil decisión. Pero independientemente de las razones, lo cierto es que su ruptura ha dejado a muchos fans con el corazón roto, sintiendo una profunda tristeza y decepción. Y no es para menos. Su historia de amor fue como un cuento de hadas moderno, una historia que nos hizo creer en el amor verdadero, y verla llegar a su fin es doloroso, como perder a un amigo cercano. He estado leyendo muchos comentarios en las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, y he visto a muchos fans expresar su tristeza, su incredulidad y su decepción. Algunos incluso se niegan a creer que la ruptura sea real, aferrándose a la esperanza de una reconciliación. Es comprensible. Hande y Kerem se convirtieron en un símbolo de esperanza y amor para muchos, y su separación es como una pequeña pérdida para todos aquellos que creyeron en su historia, para todos aquellos que se sintieron inspirados por su amor. Pero aunque sea difícil, aunque duela, creo que es importante respetar su decisión. Han tomado la valiente decisión de separarse y seguir adelante con sus vidas, buscando su propia felicidad por caminos separados, y debemos apoyarlos en este proceso. Quizás en el futuro, cuando el tiempo haya curado las heridas y las circunstancias sean diferentes, vuelvan a encontrarse, pero por ahora, lo mejor es desearles lo mejor a ambos por separado, que encuentren la paz y la felicidad que merecen. Quiero recordarles algunos de los momentos más icónicos de su relación, esos instantes que quedarán grabados para siempre en nuestra memoria colectiva. El primer beso en Senkalkapm, ese beso robado bajo la lluvia torrencial que hizo que todos contuviéramos el aliento y suspiráramos de emoción. Sus viajes juntos, sus risas contagiosas, sus miradas cómplices que lo decían todo. Todos esos momentos quedarán grabados en nuestra memoria, como pequeños tesoros que atesoraremos para siempre. También quiero destacar el impacto que tuvieron en la industria del entretenimiento turco. Su popularidad trascendió fronteras, rompiendo barreras culturales y lingüísticas, y ayudó a que las series turcas llegaran a audiencias de todo el mundo. Fueron embajadores de la cultura turca, llevando su talento, su carisma y su belleza a todos los rincones del planeta.
Pero más allá de su éxito profesional, de su fama y de su fortuna, lo que realmente admirábamos de Hande y Kerem era su autenticidad. Eran personas genuinas, humildes y cercanas a sus fans, que no se dejaban deslumbrar por las luces de la fama. Siempre se mostraron tal como eran, sin artificios ni pretensiones, y eso es algo que se valora mucho en el mundo del espectáculo, un mundo lleno de máscaras y apariencias. Ahora toca mirar hacia el futuro, dejar atrás el pasado y centrarse en lo que está por venir. Hande y Kerem son jóvenes, talentosos y tienen mucho que ofrecer al mundo. Estoy segura de que ambos seguirán triunfando en sus carreras, conquistando nuevos retos y encontrando la felicidad en sus vidas personales. Les deseo lo mejor en todo lo que hagan, que sus caminos estén llenos de éxitos y de momentos felices. Y a ustedes, mis queridos suscriptores, a los que considero mi familia virtual, quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este vídeo, por compartir conmigo sus pensamientos y sus sentimientos. Sé que es un tema sensible y que quizás algunos de ustedes estén sintiendo la tristeza y la decepción de esta ruptura. Pero, recuerden que el amor siempre encuentra un camino, que siempre hay esperanza para el futuro y que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel. Hemos hablado de la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin, explorando las posibles razones detrás de esta difícil decisión y reviviendo los momentos más memorables de su relación. Recordamos el impacto que tuvieron en la industria del entretenimiento turco y la admiración que generaron en sus fans. En última instancia, respetamos su decisión y les deseamos lo mejor en sus futuros caminos individuales. Gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya servido de consuelo y que les haya ayudado a entender un poco mejor lo que ha pasado. Si es así, por favor, déjenme un like, que me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y por supuesto, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Cuál creen que fue la razón principal de la ruptura? ¿Qué momentos de su relación recuerdan con más cariño? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, no olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas sorpresas preparadas para ustedes, nuevos temas que explorar y nuevas historias que contar. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que también amaban a Hande y Kerem. Recuerden, el amor es un viaje, no un destino. Y aunque esta historia haya llegado a su fin, siempre hay nuevas historias esperando a ser escritas, nuevos amores por descubrir y nuevas aventuras por vivir. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño y de energía positiva, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.